En este tutorial vamos a enseñar cómo instalar volúmenes en una unidad de Station de Synology. Entonces tenemos aquí la pantalla de bienvenida una vez hemos instalado el sistema, y podemos cambiar el idioma del DiskStation entrando al panel de control. Dentro del panel de control habrá un icono de opciones regionales como este, y en la pestaña idioma podremos cambiarlo al idioma que necesitemos. Entonces ya teniéndolo en español, vamos a cerrar esto, y también desde el asistente directamente nos ofrece una opción para crear nuestros volúmenes. Entonces y también otras opciones. Entonces básicamente vamos a cerrar esta pestaña y vamos a crear manualmente el volumen. Le damos OK y luego vamos aquí al botón de inicio dentro del DiskStation, y habrá una opción que dice administrador del almacenamiento. Hacemos clic y se nos ofrece un asistente para la creación del volumen. Dado que esto va a ser un volumen básico SHR, vamos a tomar la opción rápida. Vamos a, de todos modos, antes dar un vistazo a personalizado, donde en personalizado podemos crear volúmenes RAID únicos o múltiples, y se nos va a permitir escoger el disco y terminar la instalación. Entonces volvamos a la opción predeterminada, que es rápido. Le damos siguiente, seleccionamos el disco, siguiente, y nos previene que todos los datos en este disco se borrarán y que debemos confirmar. Entonces confirmamos, y se nos pide también una verificación del disco de manera recomendada. Entonces básicamente nos explica en qué consiste esta verificación, y esta verificación es muy útil, ya que si se detectan errores se reutilizarán otros sectores del disco para optimizar la cantidad de sectores disponibles y que efectivamente podamos usar. Entonces lo dejamos en sí y le damos siguiente. Este proceso, esta verificación durará varias horas, tal vez pueden ser muchas horas dependiendo la capacidad del disco con que estemos creando el volumen. En este caso es un disco de 2 terabytes que calculo durará varias horas en verificarse. Entonces le damos siguiente y obtenemos el resumen de lo que se va a ejecutar, y al dar clic en el botón aplicar comenzará el proceso. Entonces de una vez tenemos el estado de lo que está sucediendo en el sistema. Entonces de este lado, en esta pestaña, podemos ver que se está inicializando el volumen y se están creando el sistema de archivos y todo lo necesario previo a la preparación del disco. Este panel en la derecha podemos esconderlo si hacemos clic en esta pestaña, o volverlo a recuperar si volvemos a hacer clic. Como ven, el proceso acaba de iniciar y ya lleva alrededor de un 4% en la creación del sistema de archivos. El proceso de verificación nos tardará mucho más tiempo. De este disco de 2 teras tenemos de manera libre para el usuario 1,82 teras. Entonces la pregunta obvia es: ¿dónde está el resto de espacio? Resulta que DiskStation, además de la partición del usuario, genera otras 2 particiones, la primera para arranque y la segunda para archivos propiamente del sistema operativo, en este caso una versión fuertemente modificada de Linux.
y el espacio sobrante, que es la mayoría, va a ser destinado al almacenamiento efectivo para el usuario. Entonces vamos a esperar a que termine el proceso de creación del sistema de archivos y comience el proceso de verificación de la partición.
Ok, el proceso de creación de sistema de archivos está a punto de terminar, y una vez termine nos dará todos los datos de resumen para esta unidad que ya se despliegan. Entonces, a partir de este momento la unidad se encuentra disponible para su uso normal. Una observación es que el protocolo SHR que se muestra en esta sección es un protocolo que dice que por el momento está sin protección de datos. Esto es ya que el protocolo activa la protección de datos una vez se instale una segunda unidad o más unidades si se tiene la capacidad en el servidor. Entonces lo que debemos hacer es por el momento ignorar simplemente tener en cuenta que dado que solo tenemos una unidad, no tendremos redundancia en los datos, y si falla nuestro disco actual, se perderán todos los datos sin ninguna forma de remediarlo. Sin embargo, si instalamos una segunda unidad, se activará la protección y se podrá tener una redundancia. Ya hemos terminado el proceso de creación del sistema, ahora sí podemos utilizarlo, y ha iniciado el proceso de verificación de los sectores del disco. Como había mencionado, este proceso es bastante lento y podría demorarse muchas horas dependiendo de la capacidad de los discos y de las características de hardware de su unidad. Entonces, sin embargo, ya podemos acceder también a ciertas estadísticas del disco. Vemos que este es el disco número 1, el número de serie, la temperatura del disco, que actualmente está en un estado normal. Podemos inclusive ampliar un poco la información del disco, y con esto ya hemos cubierto la parte de creación del volumen. Sin embargo, vamos a hacer un salto en este video para posteriormente explicar, una vez se haya creado el volumen y se haya verificado, qué podemos hacer o qué opciones tenemos para utilizar el disco. Espero les haya servido y nos vemos. Ok, después de varias horas de procesamiento hemos terminado la verificación de los sectores en el volumen, y ahora tenemos un sistema de archivos Extended 4 con un protocolo SHR y completamente verificado. Tenemos de los 2 teras 1,82 disponibles para efectivo almacenamiento. Entonces, con esto finalizamos el tutorial de creación de volúmenes en Synology DSM 4.2. Hasta pronto.